Listo. Hola a todos, buenas tardes. Hola Nidia, hola Ketty, hola Andrea, Frank, hola Matilde, hola Claudia, Gisela y bueno, hola Luisa. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la clase de Génesis 3, segunda parte. No, tercera parte, te digo. Entonces, como siempre, voy a compartirles la pantalla. Creo que ya ahí se ve. Perdón, estoy aquí más adelante. Listo, ahora sí. Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman, porfa? Súper. Sí, listo, gracias. Entonces, la promesa, parte 2. Pues no digo parte 2 en el sentido que tenga dos partes, sino simplemente en el hecho de que la idea es hoy terminar Génesis capítulo 3. Antes de empezar, quiero hacer como un pequeño comentario, una pequeña acotación, y es aprovechando el hecho de que ya se acercan las elecciones presidenciales. Entonces, simplemente quiero comentar que nosotros aquí en el grupo no hacemos mención de temas relacionados con política, sino que simplemente nos ceñimos al estudio de la escritura. Entonces, solamente era para comentarles al respecto. No se va a hablar ni en contra ni a favor de ningún partido político, porque el tema político va a ser un tema que no va a ser tratado en ningún estudio bíblico con este grupo. Entonces, ahora sí, damos inicio. Vamos a hacer un repaso breve de Génesis 3:15, un repaso que va a ser un tanto más expositivo que a través del método de preguntas. Y para ello, lo que quise fue citar el mismo pasaje de Génesis 3:15 en un cuadro comparativo, tanto en la versión Reina Valera 1960 como en la traducción al lenguaje actual. Entonces voy a pedirle a Nidia que lea la versión 1960 y a Andrea que lea la traducción en el lenguaje actual. Ok. Bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Listo, gracias, Nidia. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Listo, gracias, Andrea. ¿Por qué quise citar esto? Porque este es un ejercicio que se debe hacer de forma continua a la hora de interpretar un texto bíblico. Si ustedes quieren estudiar a fondo un texto bíblico, tal como lo mencionamos en clases pasadas, hay expertos en hermenéutica que recomiendan incluso hasta 6 versiones distintas con criterios de traducción distintos. Y con criterio de traducción me refiero a que, por lo general, dichos criterios se dividen en dos categorías. Una categoría que hace referencia a traducciones más literales y otra categoría que hace referencia a traducciones más acomodadas a nuestro lenguaje actual. ¿Por qué razón? Porque si bien una traducción literal conserva el mensaje en su contexto cultural, en su contexto social, a veces hay expresiones que para nosotros pueden no tener mucho sentido porque dichas expresiones surgieron en un contexto distinto al cual nosotros hemos crecido, en el cual nosotros hemos crecido. Entonces, el ejemplo que yo siempre cito, que significa 70 veces 7, y si uno toma literalmente esa expresión y en nuestro contexto uno dice 70 veces 7 significa 490 veces, entonces en la ocasión número 491 pues ya no se debe cumplir esa premisa. Y eso no es así. Entonces, por eso es importante siempre estar también apelando a traducciones que tengan en cuenta las expresiones en su contexto lingüístico para nosotros poderlas entender en nuestro contexto actual. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencias observamos aquí? Cuando aquí dice, esta te herirá en la cabeza, en la versión 1960, aquí dice, un hijo suyo te aplastará la cabeza. Entonces uno dice, ok, a través de la comparación de estas dos versiones podemos entender que herirá aquí hace referencia a aplastará. Y esa fue una de las conclusiones a las que llegamos en la clase pasada, que fue hace 15 días, cuando estudiamos el término en hebreo y vimos que ese término es yeshufeja, perdón, yeshufeja. Y vimos que ese término hebreo hace referencia a aplastar, no en un sentido de pisar algo para dejarlo casi en su estado original, como cuando uno pisa el árbol no tampoco,
la hoja de un árbol, estaba pensando de forma adelantada, la hoja de un árbol en un parque. Si uno, por ejemplo, pisa la hoja de un árbol en un parque, pues después de pisarla, la hoja del árbol va a quedar pues relativamente igual. Esa no es la idea del término en hebreo y eso es algo a lo que uno puede llegar a través de una comparación de diferentes versiones. Sin embargo, la razón por la que nosotros conservamos la versión 1960 es por facilidad y por el hecho de que es famosa. Pero si ustedes quieren citar otra versión, siempre va a ser bienvenida. Bueno, entonces, continuemos. Algo pasó aquí. Perdón. Ya, ahora sí. Génesis 3:15, entonces un pequeño recorderis. Dios es el que habla y le está hablando a Satanás. Dios dice que va a poner enemistad entre Satanás y la mujer. Y también entre el descendiente de Satanás y el descendiente de la mujer. Entonces, hay dos categorías de seres involucrados. De seres involucrados. Entonces, vimos que el término enemistad desde el hebreo es eiba, que puede ser traducido como hostilidad. Y es importante mencionar esto porque no se trata de una enemistad en el sentido que yo no me la llevo con alguien, sino en el sentido de que yo, francamente, con esa persona no puedo tener relación. Entonces, pensemos en ejércitos de países que se encuentran en guerra. Si un ejército ve al otro ejército, inmediatamente lo va a atacar, si ya se ha declarado una guerra. Entonces, en ese sentido, ya se puede hablar de una hostilidad. ¿En qué sentido? En que no puede haber una forma de conciliar ambas partes. Entonces, ¿quién es el que va a poner esa hostilidad? Es Dios. ¿Entre quiénes? Entonces, aquí lo tenemos de una forma muy ilustrativa, entre Satanás y la mujer. Recordemos que aquí serpiente está haciendo referencias a este ser espiritual. Y entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Vimos según Juan 8:44 que la simiente de la serpiente hace referencia a la mentira, al engaño, al hecho de que en Satanás no existe verdad, porque él es padre de mentiras, así es como dice Juan 8:44. Entonces ya se entiende que la mentira es ese descendiente. Sin embargo, de forma extendida, un descendiente de la serpiente es también aquel ser humano que cree a todas aquellas cosas que dice Satanás. En el caso de la mujer, estuvimos estudiando que el simiente de la mujer hace referencias a un varón en específico, incluso desde el texto interlineal hebreo. Entonces, si seguimos con Génesis 3:15, encontramos esta expresión, esta te herirá en la cabeza, haciendo referencia a la simiente de la mujer y a aquellas cosas que va a producir en la serpiente, es decir, en Satanás, y que va a hacer en contraposición esta serpiente a la simiente de la mujer, va a herirle en el talón o en el calcañar. Entonces, estudiamos a través de dos flechas con un grosor distinto, una que tiene un grosor bastante ancho, bastante grueso, y el otro que está como punteada, con un grosor más delgado, simplemente para dar la connotación de los textos, de la conjugación del verbo shuf, que fue traducido como herir. Entonces, nos encontramos con tres términos, y están enumerados 1, 2 y 3. El término 3 es un término que está relacionado con hu, es decir, cuando en hebreo nosotros exploramos este texto, la parte que dice, esta te herirá en la cabeza, en hebreo literalmente dice, él te herirá en la cabeza, y él es un pronombre masculino singular. Entonces, esta es la palabra que aparece en hebreo, hu. Por lo tanto, desde el hebreo entendemos que esta simiente de la mujer está haciendo referencia explícita es a un varón, y a un varón en específico, no a un conjunto de varones. No está haciendo referencia a la raza humana en general. Está haciendo referencias explícitas a un solo varón. Y este varón lo que va a producir, ahora vamos al término número 1 que está relacionado con la palabra shuf, es un yeshufeja, que yeshufeja es un aplastar. Entonces lo que va a hacer la simiente de la mujer es aplastar a la serpiente en la cabeza. Y la serpiente, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a producir en la simiente de la mujer es algo parecido con el término shuf, pero conjugado de una forma distinta, que era teshufeno. Es causar una herida que en últimas va a traerle la muerte. Pero, como lo vamos a estudiar ya en la última clase, ese no va a ser un inconveniente para la simiente de la mujer, porque la simiente de la mujer también va a vencer a la muerte.
Entonces, esta era, digamos, una forma muy escueta de poder ver Génesis 3:15. La conclusión principal es, Dios está prometiendo que va a venir el escogido, el ungido. ¿Cómo se puede decir en hebreo y en griego? Entonces, en hebreo es Mashiach, de donde viene la palabra Mesías, y en griego es Christos, de donde viene la palabra Cristo. Dios está prometiendo a Cristo el Mesías, a aquel que va a venir a arreglar este problema que trajo el hombre. ¿El hombre merece esta solución? La respuesta es no, porque la palabra merecer viene de mérito, y el ser humano no tiene ningún mérito para tener esta solución tan preciosa por parte de Dios. ¿Quién es el que está resolviendo el problema? El ofendido es el que está resolviendo el problema que causó el ofensor. En este caso, el ofensor es el hombre y el ofendido es Dios, porque cuando el hombre comió del árbol, lo que hizo fue estar de acuerdo con lo que dijo la serpiente, que Dios es malo, mentiroso, tiene miedo que sea como él, etcétera. Una serie de mentiras que simplemente lo que hizo el hombre fue creerlas. Génesis 3:16. Entonces, ahora sí podemos retomar el método de preguntas. Entonces, Frank, por favor, para que leas este pasaje. Buenas tardes. Génesis 3:16. A la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Gracias, Frank. Entonces, la primera pregunta es, ¿a quién se dirige Dios luego de proferir la sentencia sobre la serpiente? Porque recordemos que Génesis 3:15 es una promesa, pero es una promesa de tal manera que hay una sentencia sobre la serpiente. Dios a la serpiente, es decir, a Satanás, no le hizo pregunta alguna, como sí lo hizo con el varón y como sí lo hizo con la mujer. Entonces, después de que Dios da esa inmensa promesa, que es una sentencia de la serpiente sobre Satanás, ¿a quién se dirige? Según Génesis 3:16. Son preguntas simples y después vamos subiendo el calibre, como digo yo, de las preguntas. Se dirige a la mujer. Se dirige a la mujer. Ahí estamos, exacto, como dijo Nidia. Interesante que no se dirige al varón, si no empiezas con la mujer. Ahora, siguiente parte. ¿En qué consiste esto? Pues en que la mujer va a tener su descendencia con dolor. Es importante mencionar. ¿Listo? Antes de continuar, quiero hacer como una especie de comentario. Esa palabra que fue traducida como multiplicaré, aquí aparece en hebreo es arabé. No tiene nada que ver con los árabes, es simplemente una coincidencia. Arabé, que procede del término rabá. Rabá significa aumentar en abundancia. Entonces, por eso es que ahí aparece como multiplicaré. Va a ser abundante, van a ser abundantes los dolores en sus preñeces. Es decir, cuando una mujer vaya a parir a su hijo o a sus hijos, depende del tipo de embarazo que haya tenido, va a ser con dolor. Eso es lo que está diciendo. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a la siguiente parte. ¿Qué diferencia vemos ahora entre la relación de la mujer con su esposo en lo perfecto, y ahora? Nos vamos a centrar de ahora en adelante después de este punto y coma. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero pregunta, ¿no existía ya un orden de autoridad en lo perfecto? Porque ya vimos que cuando Adán le puso nombre a su mujer y la llamó varona, eso ya es una muestra de autoridad, ¿cierto? Entonces, si ya existía un orden de autoridad, ¿qué es lo que ahora quiere mostrar el texto a diferencia de lo que pasaba en lo perfecto? Bueno, ya esta pregunta sí está un poquito más elevada. Importante, digamos, a tener en cuenta aquí. Aquí dice, él se enseñoreará de ti. Cuando dice enseñoreará, está dando a entender que esta condición no estaba en lo perfecto, sino que va a aplicar desde el momento en que ya Dios está estableciendo esto. ¿Listo? Ese enseñoreará procede de, bueno, en hebreo se dice yimeshal, que puede ser traducido como mandará. Interesante.
Esa palabra allí, meshal, procede del término mashal, que significa gobernar. Entonces, y tu deseo será para tu marido y él mandará en ti o él gobernará sobre ti. Eso es lo que quiere decir. Si antes existía una autoridad, ¿qué diferencia entonces estamos viendo ahora? En lo caído, ¿no? Pues vemos que el hombre es el que va a estar como cabeza sobre la mujer. Ok. ¿Y eso no pasaba en lo perfecto? ¿No era el hombre el que daba la cara por la familia, por decirlo así? ¿No era el responsable? Buena pregunta. Porque tiene que haber una diferencia, si no, entonces Dios no está diciendo nada. Si todo siguió igual, entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? En cuanto a, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algo está diciendo el Señor con esto. Su sujeción o sea, de la mujer hacia el hombre, sujetarse a la autoridad del hombre. Bien, entonces voy a citar solamente una frase de un comentario bíblico. Dice, la verdadera subordinación de la creación se convertirá en sujeción. Es decir, en el orden perfecto ya existía un orden de autoridad, pero lo que ocurría ya no tiene la misma connotación de lo que está ocurriendo aquí. Cuando dice Él se enseñoreará de ti, es que ya teniendo presente este estado caído, va a ocurrir algo de manera mucho más enfática versus lo que estaba pasando en lo perfecto. En lo perfecto sí existía un orden de autoridad, pero ahora esa autoridad puede convertirse en ciertas circunstancias como algo que no sea correctamente manejado por ambas partes. Entonces, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, da a entender que sí hay una continuidad de lo que Dios había establecido, pero de una forma mucho más marcada, mucho más enfática. Me gusta ponerlo en la analogía con lo del trabajo. Vamos a ver más adelante que Dios estableció el trabajo para el hombre en lo perfecto, pero ahora, en el estado caído, si bien sigue existiendo el trabajo ya no va a ser igual de deleitoso. Ya va a ser algo difícil de cumplir, algo difícil de llevar a cabo. Y en este caso, la sujeción por parte de la mujer a su varón, entiéndase su varón como esposo, no va a ser algo fácil, como sí podía ser en lo perfecto. Ese término enseñoreará hace referencias a gobierno, hace referencias a mandar. Ya no estamos hablando de una simple subordinación, sino de algo que involucra cosas más complejas. Pongo aquí la subordinación se convertirá en sujeción. Interesante pregunta. ¿Aplica esto para toda mujer? Es decir, pensemos en una mujer soltera, una mujer que nunca se case, eso puede ocurrir y no habría nada incorrecto en ello, o una mujer que haya estado casada pero tristemente enviudó. Este verso aplica, o una mujer divorciada, claro, porque ya en el mundo caído esa posibilidad también existe. Este versículo aplicaría para las mujeres en esa condición, en cualquiera de esas 3 condiciones que mencioné. Pareciera que no, porque dice, y tu deseo será para tu marido. Tu marido. Entonces, esa función de marido aplica a las mujeres que tienen marido. Que tiene marido. No sé si de pronto aplique en ese sentido, venga, no sé, otro tipo de autoridad a suplir esto, pero no sé. Okay. Yéndonos al texto, dice para tu marido. Entonces, de acuerdo. Ahí el texto está haciendo referencia exclusiva a la mujer casada. Una mujer soltera no tiene por qué someterse a esto, porque pues no va a existir tal marido. O una mujer viuda, pues ya tristemente su marido ha fallecido. Entonces no aplicaría. ¿Que deja de existir un orden de autoridad? No deja de existir un orden de autoridad. Esa mujer puede estar sujeta a su papá o a su mamá. Pero ese orden de sujeción también va a ser igual para un varón, porque un varón también tiene que honrar a padre y madre. Entonces,
Es importante mencionar que cuando se dice que el varón es cabeza de la mujer en el sentido matrimonial, pues obviamente solo aplica a la mujer casada. A las mujeres solteras esto no les aplica. O por ejemplo, si una mujer se divorció, su esposo la abandonó, porque eso se observa hoy en día, y ella se convirtió en cabeza de hogar, ¿quién va a ser la persona que va a tener la autoridad en ese hogar? Va a ser la mujer, así ella tenga hijos varones. ¿Por qué razón? Porque la madre tiene autoridad sobre sus hijos, no importa si es varón o si es mujer. Entonces, podemos observar que es importante restringir este versículo de acuerdo a los parámetros que ahí están puestos. Ahora, viene la pregunta que yo siempre hago frente a cualquier texto bíblico. ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? Porque recordemos que todo texto bíblico nos está mostrando es algo acerca de Dios. Ya entendimos el texto bíblico, a qué va, cuál es la dirección, qué es lo que Dios quiere establecer, listo, perfecto. ¿Por qué Dios está estableciendo esto y qué me está mostrando eso de Dios? O sea, pareciera que es como, ya que se produjo la muerte, porque pues Dios la ejecutó por el hecho de que el hombre ya comió, entonces Dios está haciendo un aguafiestas diciendo que ahora va a multiplicarle los dolores en las preñeces a su mujer. Entonces, pues, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Y por qué simplemente Dios no dejó las cosas así? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué piensan ustedes? De pronto mostrar que cada acción pues tiene como una consecuencia y que pues esa consecuencia afecta pues a toda la humanidad, por decirlo así, o a todo nuestro entorno, a las personas que nos rodean, pero que personalmente también nos afecta a cada uno, pues siendo como el primer pecado, la primera desobediencia, pues pienso que debería marcar ese precedente para mostrar que sí había una consecuencia. Listo, entonces como dice Frank, existe una consecuencia, no es que se comete un pecado y todas las cosas siguen igual. Tiene que existir un cambio, por supuesto. Ahora, Génesis 3:16, pues obvio que es después de Génesis 3:15. Pero ¿qué conexión podemos encontrar con Génesis 3:15? Es que hay algo muy interesante. En Génesis 3:15 se está diciendo que el descendiente de la mujer, el Mesías, va a ser un descendiente de la mujer. Y ahora aquí se está hablando de descendencia de la mujer en el momento en que vaya a parir, pues sí, eso implica mucho dolor, pero también se sigue como ese hilo conductor de la descendencia, ¿no? Y otra cosa interesante, aquí no se está contemplando que ella vaya a tener hijos fuera del matrimonio, porque dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, listo, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, o sea, es una mujer casada. Interesante que Dios reitera ese modelo que ya había establecido en Génesis 2:24. Los hijos y las relaciones se tienen en el matrimonio. Pero entonces si lo conectamos con Génesis 3:15, ¿qué podemos ver? Ese dolor, ¿en qué se va a convertir para la mujer? Digamos, la mujer va a tener sus hijos. Pensemos en la primera mujer, la esposa de Adán. Va a tener con mucho dolor a sus hijos. Ese dolor, ¿qué le va a traer a su memoria? Pues la desobediencia hacia Dios, pero también con la esperanza de la promesa de Génesis 3:15. Exacto. El hecho de que existe una desobediencia, pero a pesar de eso, Dios trae una esperanza. Y ese libertador va a ser el que va, valga la redundancia, a liberar al ser humano del pecado, de la muerte y de todas las consecuencias que trajo el pecado consigo. El dolor va a ser una forma de recordarle a la mujer su imperiosa necesidad del libertador, del Salvador. Entonces siempre le tenemos que dar a todo texto una interpretación teocéntrica, cristológica. Siempre tratemos de conectarlo, ese en vía de Génesis 3:15. Y para ello, pues tenemos que ir analizando cada texto. Lo mismo va a ocurrir cuando ella vea que se va a sujetar a su marido,
pero no de una forma perfecta, sino de una forma de gobierno y de mandar, algo que no va a ser agradable para ella, porque pues, es decir, sí consiste en una protección para la mujer, por supuesto, pero tampoco va a ser agradable, así como tampoco el hombre va a trabajar con mucho agrado cuando esté sudando su trabajo. Entonces, vamos a Génesis 3, 17 al 19. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Nidia. Sí, dale. Nidia. Sí, estaba pensando en cuanto tus dolores, con dolores parirás hijos y tu deseo será hacia tu marido y él te dominará. Entonces voy a Génesis 3, 6 y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable, está la palabra deseo, para adquirir conocimiento. Entonces, piensa, no sé, no afirmo nada porque no soy experta, pero pienso en ese deseo que podemos tener nosotras las mujeres, que es propio de nosotras, no sé, en cuanto a los sentidos, ¿no? Ese deseo en cuanto a los ojos, el tacto, bueno, todos los sentidos. Entonces, todo eso aún, por más de que yo piense como esposa o la mujer que tenga marido, todo su deseo será bajo el dominio de su marido. Entonces, creo que hay ese deseo del 16 y ese deseo del 6 me ayuda a entender un poquito como una protección para que la mujer no se deje llevar por su deseo como lo hizo en el 6, sino que también, aunque es un castigo, sea también una medida de protección. Exactamente. Es un castigo, pero no es un castigo per se, no se queda en ello, porque siempre tiene un propósito por parte de Dios. Y en este caso, como tú lo mencionaste, está el hecho de proteger a la mujer y está el hecho de recordarle a la mujer el hecho de que existe una promesa. Entonces, es importante que el sufrimiento Dios lo pone, sí, porque ahí dice, multiplicaré. ¿Quién está haciendo esto? Dios. Esto no lo está haciendo el diablo. Dios es quien está poniendo este sufrimiento, pero es con un propósito definitivo, relacionado con la promesa, relacionado con la protección de la mujer, relacionado incluso con el orden matrimonial. Porque vimos que cuando el ser humano cayó, la mujer cogió por su lado, el varón cogió por su lado. Si no existiera esto, sería difícil mantener una cohesión en el matrimonio. Entonces, es una consecuencia, sí, es un castigo, sí, pero con un excelente propósito. Bien, Génesis 3, 17 al 19. Entonces vamos a irlo dividiendo por partecitas. El versículo 17 le va a pedir el favor a Ketty para que lea este pasaje, el 18 a Luisa y no sé si ya han llegado más personas, perdón, para allá. A ver, y miro aquí la lista. Listo. Y bueno, ya alguien más tendría que repetir. Entonces, pues bueno, entonces yo leo el 19. Entonces 17, Ketty, por favor. Sí, señor. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bien. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Wow. Primera observación, así general. Está un poquito más extenso lo que Dios le dijo al varón que a la mujer, ¿cierto? Estaba más extenso. O sea, solamente así el brochazo. Podemos ver que a la mujer Dios le dijo lo que está contenido en Génesis 3:16 y al varón lo que está en 3 versículos. Interesante. Entonces, bueno, es la primera observación. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la causa por la que la tierra será maldita? Aquí dice, maldita será la tierra por tu causa, pero ¿cuál es esa causa? Por haber escuchado la voz de la mujer. Muy bien, esa es la primera, ¿cierto?
También, ¿qué más? ¿Qué más se menciona? Comió del árbol. Y comer del árbol. Entonces, ¿la desobediencia en qué consistió? En obedecer a su mujer y comer del árbol. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en la caída? ¿Quién se sometió a quién? Fue el varón a la mujer, ¿no? ¿Qué está estableciendo Dios aquí? Que así no es la cosa. Quien tiene que dar la cara es el que se escudó en su mujer, es el que se sometió a aquella persona que tomó la iniciativa para que comiera ante el árbol. Dios está mostrando cómo es su modelo. Porque el hombre caído por su cuenta no le gusta dar la cara, y a la mujer caída por su cuenta le gusta mandar. Eso es verdad, y eso es algo que hemos visto, ¿cierto? Porque cuando vimos que Dios se acercó al varón, el varón a quien apeló a la mujer. Interesante, la mujer no apeló al varón, sino apeló fue a la serpiente. Entonces, ¿quién en el orden matrimonial? Yo no estoy diciendo que la mujer no se ha descuidado en la serpiente, porque pues sí, también. Pero en el orden matrimonial, ¿quién se puso a dar más la cara? Pues la mujer, porque ella no se escudó en su marido, pero el marido sí se escudó en ella. Entonces, la cosa es que el hombre tiene que aprender a ser varoncito y dar la cara. Por esta causa, por el hecho de haber comido, habiéndose dejado, mejor dicho, habiendo obedecido la voz de su mujer, la cual estaba obedeciendo la voz de la serpiente, la voz de Satanás, por esa causa, la tierra será maldita. Siguiente pregunta. ¿Quién coloca dicha maldición? O sea, vamos a ser estrictos. Estrictos aquí con lo que dice el texto. El texto está diciendo quién va a poner la maldición. Génesis 3:17. Pues tal vez en esta versión no. Ok. No está no. Por el contexto, sí sabemos quién está hablando. Pero si nos regimos estrictamente a lo que estamos leyendo de esta versión, pues no nos está diciendo quién. Listo. Entonces, en esta versión aquí no se muestra quién. Pero, según el contexto y lo que ustedes puedan explorar en otras versiones, ¿quién está poniendo esta maldición? La maldición no viene por generación espontánea ni vino de la nada. Hay alguien que la pone, ¿no? ¿Quién la está poniendo? Pues, Dios. Hay una versión. Perdón. Frank, siga. Sí, dale. Dale, Frank. Pues dentro de ese contexto yo pensaría que es la persona que está hablando, sería Dios. Ok. Que creo que tiene pues también el poder para hacerlo, no sé. Listo. Gracias, Frank. ¿Qué vas a decir, Nidia? Ketty quiere leer esta versión que Listo, Ketty. y aclara un poco más. Listo. Esta es Nueva Traducción Viviente, dice. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Entonces, apareciera que ahí fuera la culpa de, y quien está poniendo la maldición fuera el hombre, es decir, por culpa de él se pone, pero quien la declara es el juez, o sea, Dios. Es Dios. Pero de acuerdo, es muy importante lo que ustedes dijeron. Es por culpa del hombre, no es que Dios haya dicho, no es que me provocó ponerla bajo maldición. Ahí dice por tu causa, ¿no? ¿Quién ejecutó esa acción? Fue Dios, pero fue por causa del hombre. Ahí sí ya no podemos decir más porque aquí aparece explícito. Entonces, Dios no hace algo sin un motivo, sin un propósito. Ahora, ¿significa que Dios no es soberano? Claro que no, porque Dios en su soberanía estableció que el hombre fuera responsable de sus decisiones. Entonces, esto no se está saliendo de la soberanía de Dios. Esto incluso confirma su soberanía. El hecho de que quien puede poner esta maldición es Dios únicamente. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque a veces se dice que Dios no maldice, y eso es falso. Aquí estamos viendo que sí. Y es más, podemos ir al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio hay un capítulo entero
que Dios le mostró, vamos a estudiar más adelante, a los israelitas, que la desobediencia acarrea una maldición. ¿Y esa maldición quién la va a poner? Dios. Así como Dios bendice, Dios maldice. ¿Implica eso que Dios es malo? Claro que no. ¿Implica eso que Dios es justo? Eso es diferente. Y como Él es el juez, Él es quien pone la bendición o la maldición. Ahora, esta maldición también tiene un propósito, y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Yo, Dale, Luisa, dale, Luisa. me genera una duda ahí en el verso 17 cuando dice, maldita será la tierra por causa tuya, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí en mi versión también dice, la tierra estará bajo maldición. Entonces, ese verbo en futuro me hace pensar que aunque Dios está colocando esa maldición, no se está ejecutando inmediatamente, sino que va a ser algo progresivo. Si es así, Ok, interesante. si va a ser así, lo entiendo en el contexto de que dices, pues, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces entendemos que en el proceso, digamos, de la agricultura, pues no es como que yo pongo la semilla y ya a la media hora ya tengo ahí el árbol y todo, ¿no? Sí. Entonces, sino como pensando en eso, que esa maldición puede ser de una manera progresiva, o sea, como para que no sea tan duro el totazo para el hombre, o cómo sería ahí. Yo creo que, bueno, no, pues según lo que dice el texto bíblico es, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. El hecho de que haya dolor ya implica la presencia de la maldición. Ahora, que esa maldición puede manifestarse en un mayor grado, sí. ¿Y en qué me baso para afirmar eso? En el hecho de que aún la tierra de la cual estamos nosotros haciendo referencia en Génesis 3 no es la misma a la cual vamos a hacer referencia cuando se termine el diluvio. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esa tierra postdiluviana? Ya va a existir la dieta carnívora, dieta que no existía en este entonces. Entonces, sí existe una degeneración progresiva, pero sea cual fuere ese grado de degeneración, ya va a existir la maldición en la tierra. Es decir, el versículo 18, espinos y cardos se producirá, es algo que ya se va a dar desde el momento en que Dios ya lo muestra. De ahí en adelante. O sea, es solamente con que esta conversación se acabe y Adán vaya a cultivar mango, lo que quiera, mango, manzanas, bueno, lo que se le ocurra, ya van a empezar a verse los espinos y los cardos. Entonces, creo que ambas opciones están contenidas en lo que tú dices, porque sí existe un grado de degeneración que se está manifestando de forma progresiva. Listo. ¿Qué repercusión tiene la maldición en el trabajo del varón? Versículos 18 y 19. Esa maldición está trayendo un impacto, un efecto sobre lo que tenía que hacer Adán. Antes en lo perfecto, ¿cómo era? Labraba la tierra, la guardaba, porque recordemos, el trabajo Dios también lo instituyó en lo perfecto, así como el orden de autoridad Dios lo estableció en lo perfecto. Pero a raíz de la caída, tanto el orden de autoridad en el matrimonio como el trabajo se están viendo afectados. ¿Se mantienen? Sí, pero hay un cambio. Hay un cambio. Ya estamos hablando de sujeción, no una mera subordinación allá en lo perfecto. Y ya estamos hablando de trabajo sudado, no simplemente de un trabajito trabajito no, de un trabajo en lo perfecto. Entonces ya hay una diferencia. Entonces, ¿cuál es la repercusión? ¿Qué consecuencias estamos viendo en este caso que no existían en lo perfecto? Pues como bien lo mencionabas, el dolor tanto, bueno, sí, físico, obviamente, y bueno, no sé si podría decir espiritual. Oye, no físico, sí, o sea, psicológico, agotamiento. Sí. Ok. Trabajar, así sea en algo que a uno le gusta, no es fácil. Hay que reconocerlo. Uno puede estar trabajando en lo que a uno le gusta, el trabajo implica un esfuerzo, implica un sufrimiento.
en mayor o menor grado, pero implica un sufrimiento. Y eso es un hecho. La gente, ¿qué es lo que primero busca cuando está trabajando? Pues busca también aquellos momentos en los cuales no tenga que hacerlo para descansar. Vacaciones, fines de semana, porque son momentos en los cuales este dolor no se está manifestando en su esplendor. Pero mientras se trabaja, hay que sufrirlo. ¿Quién está poniendo esto? Dios. Uno dice, pero Dios, o sea, pareciera que fueras aguafiestas. No es aguafiestas. Listo, entonces, la repercusión es esta. El varón va a tratar de plantar algo. ¿Qué le van a salir? Espinos y cardos. Ese término espinos y cardos en hebreo es kotz wedardar. Kotz, espinos y dardar, cardos. Entonces, los kotz wedardar son un conjunto de especies de plantas silvestres con hojas espinosas y de borde irregular. Pero de esas plantas silvestres no se va a poder sacar una cosecha. No van a haber frutos esperados. Si el varón planta, pues yo uso el caso del mango, pero pues puede ser cualquier cosa. Planta un mango, pues no le va a salir un mango, sino puede que le salga el mango junto con un montón de especies inesperadas. Entre eso, pues lo que se llama la maleza, los espinos y los cardos. Es decir, el trabajo no le va a producir lo que él estaba esperando. Y pues, es decir, entendido de una forma literal, esto se aplica en la agricultura, pero de una forma más general, extendida para nosotros, creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que yo he trabajado por algo que no se me ha dado. Y he trabajado muy duro y no se me ha dado. Pues lo entiendo como espinos y cardos. Ahí sí de forma figurada. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí no dice con el gozo que tenías en Edén, con la delicia que tenías en la región llamada Delicia, en Edén, ¿no? Cantando vas a comer vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí dice con el sudor de tu rostro. Ese sudor es una forma de dar la connotación del esfuerzo que tiene que llevar a cabo el varón para que la tierra le produzca un fruto. Y finalmente dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjense una cosa, en lo perfecto Dios creó al hombre del polvo. Listo. ¿Qué está haciendo el pecado? Regresar al hombre al polvo. Es decir, deshacer aquello perfecto que Dios hizo. El pecado va en contravía del propósito de Dios. ¿Significa que entonces Dios se quedó con las manos cruzadas y pues ya no puede cumplir su plan? Claro que no. Dios sigue siendo soberano aún sobre las cosas que ocurren contrarias a su voluntad, el pecado, por ejemplo. Y ese plan, Génesis 3:15, se va a ejecutar. Esta pregunta está muy buena y pues sí me gustaría que participaran. Según Génesis 3:17 al 19, ¿la mujer no va a trabajar? No, pues tan rico. Entonces es el hombre el que trabaja y la mujer no trabaja. ¿Será que eso es lo que quiere decir? Pues pareciera, pero no, realmente no, porque pues, si al fin y al cabo son una sola carne, las dos, o sea, la maldición les va a caer a ambos, ¿no? De todas maneras, estaba pensando que en la cuestión, cuando Dios le dice a la mujer que va a sufrir bastante en sus embarazos, pues en cierta manera, aunque físicamente el hombre no haya sido creado para esa función, él también se va a angustiar, también va a tener dolor y de pronto cierta impotencia por no saber cómo ayudar, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sí, en esta cuestión del trabajo, pues la mujer también va a verse afectada y también le va a causar dolor, también va a tener que sudarla. Sí. Y con eso que tú dices, ejercer señorío en un matrimonio, yo no soy casado, pero supongo, y pues que lo diga algún varón aquí presente casado, no es algo fácil.
ni creo que sea deleitoso en todos los momentos. Yo no creo. Tener que cargar con la responsabilidad de dar la cara frente a Dios por la familia, yo no creo que sea algo digno de hacer fiesta. En serio. Es decir, la consecuencia que lleva la mujer es algo que va a afectar al hombre. Y la consecuencia que lleva al varón, el hombre, es algo que también va a afectar a la mujer. ¿En qué me baso para decir que es un error decir que la mujer no va a trabajar según estos pasajes? Pues podemos ir a otro, que está también en la escritura, Proverbios 31. Y cuando uno lee Proverbios 31, uno encuentra a una mujer sumamente trabajadora. Trabajadora. Y cuando digo trabajo, no estoy refiriéndome únicamente a trabajo remunerado, sino trabajo en un sentido extendido. Trabajo en el hogar, trabajo en diferentes tareas. Pero aquí nos está diciendo que la mujer no va a trabajar. Según Proverbios 31, es más, la mujer debe trabajar. Aquí lo que se está mostrando es el rol del varón en cuanto a su responsabilidad de proveer para las necesidades de la casa. ¿Pero implica eso que la mujer no trabaje? No. Eso no es lo que está implicando. Entonces, sacar a un pasaje de su contexto lleva a unas conclusiones que no son bíblicas, como por ejemplo que alguien diga, no, es que la Biblia dice que la mujer no debe trabajar sino únicamente el varón. Qué pena, pero eso no lo está diciendo la Biblia. Eso es una interpretación privada. El hecho de que aquí solamente se estén referenciando estas consecuencias al varón, eso no implica que a la mujer de alguna forma esto tampoco le impacte. Entonces es importante mantenernos siempre en lo que dice el texto y sobre todo comparaciones intertextuales. Proverbios 31. Ahí no hay nada que hacer. Se está describiendo, es una mujer sumamente trabajadora. Bueno, ¿cómo? ¿Alguien levantó la mano? Yo, Nidia. Dale, Nidia. Sí, estaba pensando en el pasaje anterior que dice que el deseo de la mujer será al marido. Entonces, si el marido es quien tiene la visión o el plan general de la familia o del proyecto de familia que tenga, bueno, en fin, la mujer queda sujeta a ese plan. ¿Sí? Entonces, cuando se dice, y entonces que él va a trabajar, entonces, pues, decirlo de alguna manera, no sé si es correcta, él es el jefe, entonces ubica el orden de quién va a hacer qué, ¿no? Entonces ahí entendería que no es que la mujer no va a trabajar, sino también que está sujeta a esos planes que tiene el marido, conectando esto con el anterior, ¿no? Que dice que su deseo será. Entonces, creo que ahí también respondería un poquito si la mujer trabaja o no. Pues claro que sí, acorde a la visión y al plan que tenga la autoridad de ese núcleo familiar. Ahora, entendería para las que somos pues solteras, existe el orden de autoridades, ¿no? Entonces, o bien sean los padres o pues, digamos, en nuestro caso, por acá, no vivimos con nuestros padres, entonces existe Dios y el estar sujeto, obviamente ya hay otro tipo de leyes que nos cubren, pero el estar sujeto a Dios, yendo a este pasaje, él pone, hay que hacer, y en el día nos pone un qué hacer, ¿sí? Que diría, entonces la mujer no trabaja. No, claro que sí. Lo que pasa es que está también bajo la autoridad de, sí, bueno, es bajo la sujeción de. Exactamente. Y es importante también mencionarlo. Esto está referenciándose en un contexto de una pareja casada, ¿no? Pero si una mujer es soltera y digamos, una mujer ya vive de forma independiente, pues no va a tener ese orden de autoridad con un varón. Eso es importante mencionarlo. Porque sí, nosotros, estoy hablando de seres humanos, siempre tendremos autoridades a las cuales nos debemos sujetar. Autoridades gubernamentales, autoridades de nuestros papás. Y sobre todo, la autoridad absoluta, que es la autoridad de Dios. Entonces, sea cual sea el caso, siempre va a existir una sujeción. Pero sí, gracias, Nidia, por la acotación. Quería aportar también a lo que dijo Nidia, sí, es importante no perder el foco que a veces uno como mujer, aunque no tenga una autoridad de marido, sí es importante reconocer la autoridad principal que es Dios.
Y Claro. seguidamente, pues los padres y de pronto otras personas que hayan estado en el proceso de crianza de uno o que uno también, pues, respete dentro de sus seres más queridos y demás. Y Claro. también quería aportar que el hecho de trabajar, pues ya les había sido dado a ambos antes de que ocurriera todo este suceso histórico terrible. Entonces, sí, o sea, ya Dios ya había asignado al hombre, a la mujer que cuidaran de la tierra, sujuzgaran, cuidar los animales y demás. Entonces, lo que pasa es que ahora sigue estando la misma regla, pero ahora va a ser con dolor. Ahora va a traer pues las consecuencias que estamos viendo. Ok, sí, como tú dices, eso señorear y sojuzgar que vimos allá en Génesis 1 también cobija a la mujer y eso implica un trabajo. Así que nuevamente seguimos viendo que no es que este texto excluya a que las mujeres trabajen, no es lo que está diciendo. Bueno, ahora vamos al por qué. Recordemos, siempre en todo texto es el sentido teocéntrico, cristológico. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Qué relación tiene mejor dicho, tiene todo esto de la maldición, de los dolores, el dolor en las preñeces, del gobierno en la familia, de comer con el sudor de la frente? ¿Qué relación tiene esto con la promesa que vimos en Génesis 3:15? Porque uno dice, bueno, ¿y qué? Señor, ¿por qué haces eso? Porque quien está trayendo el sufrimiento es Dios. Él es el que puso la tierra bajo maldición. Él es quien está multiplicando el dolor en las preñeces de la mujer. Él es quien hizo esto. Señor, ¿pero por qué lo haces? ¿Será que es que Dios se goza en nuestro sufrimiento? La respuesta es un no rotundo. No es que Dios se goce en nuestro sufrimiento, porque su carácter es infinitamente bondadoso. Entonces, Señor, si tú eres bueno, ¿por qué haces esto? Es una pregunta muy válida, ¿no? Y algo que quiero resaltar es que cuando estemos estudiando la Escritura y lo hagamos en oración, seamos francos. Seamos francos porque hay momentos en los que uno puede chocarse y uno decir, Señor, ¿pero por qué? Y yo estoy seguro que en una relación genuina y transparente, pues uno debe manifestar todo lo que tiene en el corazón. Es más, si no lo manifiesta, ya Dios lo sabe. Entonces, pues, es decir, pero ser francos. Señor, no entiendo por qué. Si tú eres bueno, ¿por qué pones sufrimiento? Es una pregunta válida. ¿Qué piensan? Yo pensaría de pronto que, o no sé, pienso que a veces con los seres humanos somos un poco tercos y todo, entonces, no sé si suene bien, no, pero pues a veces pienso que el dolor o el sufrimiento es una buena herramienta para el proceso de educación, o no sé, pues, en el caso de situaciones en las cuales, si Dios lo puso, digamos, a nosotros, y es algo que de pronto el hombre evita, ya después tiene como un proceso más consciente en el cual analiza por qué debe obedecer o por qué debe someterse o por qué debe... de primer impacto me parece que siempre va a ser como, no sé si es equivocado de pronto decirlo, una herramienta efectiva en ese proceso en que de Dios empezarnos a formar. Igual pienso que pues todo proceso de formación va a tener como en cierto nivel algo de dolor o de sufrimiento en cuanto a los seres humanos. De acuerdo. Y eso que tú estás diciendo está referenciado, creo que en el libro de Santiago, cuando se habla de la paciencia, etcétera. Bueno, de un proceso que podemos mirar más adelante, pero cierto. Sí, Dios pone el dolor y el sufrimiento para enseñarnos. Ok, entonces pensemos ya en este caso, pues particular. Si la mujer va a tener sus hijos con dolor, eso le va a traer a su memoria su desobediencia, pero ante todo la presencia de una promesa. Segundo, si el hombre está trabajando la tierra, pero con un sufrimiento increíble, ¿eso qué va a traer en su mente? Nuevamente, su desobediencia, pero ante todo, la promesa de la liberación. Es decir,
El dolor lo que hace es poner nuestros ojos en el Mesías, en saber que existe la promesa por parte de Dios, con la cual podemos tener una esperanza de que no todo va a permanecer así. Y ante todo, en el hecho de que Dios va a restablecer esa comunión perdida entre el hombre y Dios. ¿Quién va a hacer eso? Es Dios. Entonces el sufrimiento es una herramienta a través de la cual nosotros vamos a ser dirigidos por circunstancias que Dios permite para que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, para que nosotros crezcamos en el carácter de Él. Me gusta citar con relación a esta pregunta una de las frases que dijo uno de los reformadores. Él dijo, una mente desocupada es un taller del diablo. Y es cierto, porque cuando una persona está desocupada es cuando más propensa está a rebelarse contra Dios por la misma naturaleza que ahora el ser humano adquirió, que es una naturaleza contraria a lo que Dios dice. Si una persona que tiene una naturaleza contraria a Dios no tiene ocupación, no tiene que trabajar, no va a sufrir absolutamente nada, ¿qué va a pasar? La persona va a tener mucho tiempo para dar vía libre a esa naturaleza que está reprimida. El trabajo, la multiplicación del dolor, el gobierno en la familia, aunque traigan sufrimiento, porque de que lo traen, es una protección por parte de Dios, para que el hombre no se quede en sus pasiones pecaminosas, sino que ponga su mirada en Cristo, en el Mesías, en aquel que va a traer la libertad para el ser humano. Entonces, si Dios pone esto, es con un propósito. Esa es la razón. Pero Dios no está poniendo dolor como para que sufran y chupen y ya. Eso no es. Y lo digo pues de esa forma bastante cruda, porque tristemente así lo manifiestan varias personas no creyentes. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a este tipo de preguntas, es siempre importante hablar acerca del propósito de Dios. El propósito de Dios es traer una libertad absoluta en todo sentido. Hemos visto que ya, sí, efectivamente el Mesías vino, Génesis 3:15, pero aún hay promesas con relación al Mesías que no se han cumplido. Entonces el sufrimiento hoy en día nos ayuda a poner nuestra mirada en esas gloriosas promesas de Él. Bien, sigamos. Entonces, espinos y cardos, Cotswedardar. Esta es una foto bien bonita. Muchas veces se tiende a pensar que cuando se habla de espinos y cardos solamente se refiere a la especie de las rosáceas. Entonces, sí, no, solamente son rosáceas. Pues no únicamente, son todo tipo de especies que dice aquí, tienen hojas espinosas y borde irregular. Y son especies frente a las cuales el ser humano no puede sacar mucho provecho alimenticio. Sin embargo, hoy en día pueden existir investigaciones en las que se han determinado ciertas propiedades muy interesantes acerca de los espinos y los cardos. Pero ese es un tema aparte, porque aquí lo que Dios está mostrando es que si el propósito principal del varón era producir alimento a través de la tierra, pues esto no le va a alimentar. Lo que le alimenta son los frutos, ¿no? Entonces es importante ver que ahora el trabajo va a ser algo arduo, pero va a ser una protección. Siempre tengamos eso en mente. Génesis 3:20. Ay, bueno, no lo hemos leído antes de las preguntas. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién se ofrece? Yo. ¿Sale? Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto, perdón, no leí todo. Otra vez. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bien, gracias, Andrea. Primera pregunta. ¿Quién le puso nombre a su mujer? ¿Y cuándo lo hizo? Son preguntas simples. Recordemos que nosotros siempre empezamos con preguntas básicas y de ahí vamos subiendo el calibre. Entonces, ¿quién le puso nombre a su mujer? Ahí dice Adán. ¿Cuándo? En el estado caído. El nombre Eva no es el nombre de la mujer en lo perfecto. Por eso es que yo siempre hacía referencia al hombre y su mujer, o al varón y la mujer. Pero siempre me reservé usar el nombre Eva en lo perfecto porque ella no se llamaba Eva en lo perfecto. ¿Cuál era el nombre de la mujer en lo perfecto? Ella tenía un nombre. Varona. Varona. Es decir, un nombre cuya raíz es la misma para el varón, ¿no?
Dice que Adán llamó el nombre de su mujer varona porque del varón fue tomada. Entonces es varón en hebreo ish, varona isha. Entonces realmente estaban compartiendo el mismo nombre. Es importante resaltar eso. Sin embargo, ahora que hace el varón, le pone nombre a su mujer. ¿Y cómo es que la llama? Eva. Eva en hebreo es Hawa, que significa viviente o vida. Así es como sería la definición de ese nombre. ¿Por qué llama Adán a su mujer Eva y no la mujer le dice a Adán, tú vas a ser Evo? Estoy molestando, pero bueno. ¿Por qué es Adán el que le pone nombre a su mujer y no la mujer la que le pone nombre a su esposo? Cumpliendo Que con ya lo que... ¿Sí? Vale. Bueno, porque ya se nos mencionaba que el hombre iba a tener autoridad sobre la mujer. Ok. Bien, gracias Luisa. ¿Y Nidia? lo mismo, Ok. en otras palabras. Bis. Sí. ¿Alguien más participó? Bueno, listo. Entonces, gracias, efectivamente, porque así es como Dios estableció el orden, que quien tuviera la autoridad es el varón. Y quiero resaltar algo. O sea, yo me imagino, yo que soy soltero, pero me imagino de casado, qué susto. O sea, lo digo sinceramente, porque esa es una responsabilidad inmensa. Que Dios a mí me pida cuentas por mi familia, qué susto. Así que tampoco se trata de una cosa que, ay, no, pues tan privilegiado el varón que tiene que dar la cara por su esposa y por sus hijos. No, pues qué berraquera. O sea, a falta de uno, entonces ya salen 5. No, en serio. Eso da susto. Ahora, que Dios capacita al varón para hacer eso, lo hace. Pero debemos tener en mente que no todo es fiesta aquí. Esto es una inmensa responsabilidad, porque el varón no es una autoridad absoluta. La única autoridad absoluta es Dios. Él es el único soberano quien no tiene autoridad sobre él. Y él es la suma y máxima autoridad a quien todo varón, por cabeza de hogar que sea, le tiene que dar cuentas. Entonces, bueno, ¿cómo la llamó? Eva, y ya vimos que Eva es viviente o vida. Ok, entonces ahora vamos con una pregunta mayor calibre. Estábamos viendo en Génesis 3, 16 al 19, todas las consecuencias que Dios estableció sobre el ser humano. Hasta ahí vamos. Ahora, después de esa cochada de consecuencias, después de todo ese montón de consecuencias, ¿qué tiene que ver esto de que Adán le ponga nombre a su mujer? O sea, es como viene la maldición y, ay, sí, como respuesta a la maldición, te voy a llamar Eva. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿de cuándo acá? Es como, oye, Adán, no entiendo tu reacción. ¿Qué piensan? Yo creo, Nidia, que Dale, Nidia. cuando aparece, es como una consecuencia del conocimiento del bien y del mal, entonces estoy aquí creyendo que es eso, y eso no sé si es real, pero entonces, así se hacen los hijos, o sea, antes no sabían, y ya después, entonces, ya sé, entonces, en ese yo ya sé. Entonces, aparte de que yo ya sé cómo vienen los hijos, cómo van a venir las generaciones, o sea, estamos usted y yo y somos los únicos. Entonces, pues, de aquí para adelante quiere decir que, o sea, hay una cantidad de conocimientos que salen allí que ya, por eso le llama Eva. Ok, listo. Es muy chistoso. Me gustó esa conexión, pero está bueno. Mira, ¿Sí? quiero ser tu amiga. Ay, no, yo creo que, no, estoy segura que ya Adán empieza pues a ejercer su autoridad y ya lo había hecho antes cuando Dios le dio ese privilegio de ponerle nombre a los animales. Ahora, si bien él también ya le había puesto, digamos, de alguna manera o se había identificado
no, se había identificado, no porque él fue creado primero, pero ya le había puesto, digamos, como ese nombre de varona, porque él se veía como uno solo, pues ahora digamos que le da como, no sé, podría decir como una independencia para Eva, o sea, darle como su nombre y con la esperanza de la promesa que ya les había dado Dios, que pues va a venir alguien. Entonces, pues, como ya son conscientes de cómo procrear y todo, entonces, pues tiene más sentido ponerle ese nombre. No recuerdo muy bien qué es lo que quiere decir Eva o cómo es la traducción ahí, pero pues creo que sí tiene que ver con relacionado con vida, ¿no? O con seres humanos, creo. Entonces, creo que de ahí es como la relación que da Adán en este contexto. Ya. Listo. Gracias, Luisa. Entonces, Eva significa viviente o vida y Adán significa de la tierra. Es como esas dos palabras. Bien, esta pregunta ya con relación a lo que ustedes decían. A ver, que si ella es la primera mujer, ¿cómo así? Pues no es obvio que ella va a ser madre de todos los vivientes, pues. Ay, no fregues. Pues sí, pues Eva. Es obvio, ¿no? Entonces, ¿por qué ese nombre? Un nombre tan obvio, mejor dicho. Esa pregunta ya está un poquito más sabrosa. Porque el punto es este. Génesis 3:20 aparece después de todas esas consecuencias, cuyo sentido apunta es al libertador, al Salvador. Yo a veces le llamo libertador, pero bueno, el Cristo, el Mesías, el ungido. Es a él a quien está apuntando todas estas consecuencias, porque en él debemos poner nuestros ojos a pesar del sufrimiento. Génesis 3:20 también tiene que tener una conexión con Génesis 3:15. Sí, ya lo encontré, si era en el hebreo, que dice que Eva y la palabra que significa vida tienen un sonido parecido. Sí, entonces, exactamente. Pues, sí, creo que es eso, Adán se era fijando en la promesa, yo sé, o sea, suena muy loco, pero es como que al mal tiempo buena cara, o sea, pues sí, ya ellos están bajo esa maldición y pues y con justa causa, porque Dios es justo, Dios no va a poner algo porque sí, pero a pesar de eso, pues tienen una promesa, una esperanza. Bien, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo. Dale, Frank. Pues escuchando lo que dice Luisa, sí, como que de pronto sí es, o va referente a esa promesa, pienso yo, porque pues igual ellos en ese momento estaban muertos, ¿no? Entonces, decirle a un muerto que va a ser la madre de los vivientes, pues es algo, tendría que ser algo como profético, por decirlo así. Exactamente. Y está apuntando en esa dirección. ¿Sí? ¿Alguien más levantó la mano? No, bueno, listo. Entonces, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, obviamente ella va a ser madre de todas las personas que van a existir fuera de ellos dos en la tierra y en el desarrollo de la historia. Es obvio. Cuando aquí dice que ella será madre de todos los vivientes, es una forma en la cual Adán está mostrando que está poniendo su fe en Génesis 3:15. La mayoría de comentaristas están de acuerdo con esta conclusión. Hay uno que otro que pone un pero respecto a ello. Pero el punto es que si no fuera así, no tendría mucho sentido Génesis 3:20, porque sería afirmar algo que es absolutamente obvio, que ella va a ser la mamá de todas las personas que van a estar en la tierra. Sin embargo, tal como lo dijo ahorita Frank, ellos ya estaban muertos y ellos entendieron que efectivamente sí hubo una caída. Sus ojos fueron abiertos y pasaron una serie de cosas, empezaron a experimentar el miedo y pues ya ahorita van a experimentar el sufrimiento en todo su esplendor en su vida.
Pero cuando él dice que ella era madre de todos los vivientes, está reconociendo que va a haber un descendiente de esta primera pareja, un descendiente de la mujer, que va a ser el que va a traerle libertad al ser humano. Al ponerle Eva, ahí no le pone Mot, que sería como muerte en hebreo, tampoco le pone Tamut o algo así, le pone es Hawa, que hace referencia en hebreo a vida. Si le pone vida, es porque ya entendió que el Salvador viene a traer vida, porque ya ellos están en un estado separado de Dios. Esta es una forma en la cual ya se está mostrando que efectivamente, como dijo Luisa, a mal tiempo buena cara. Se viene una vida muy dura, tremendamente dura. Vamos a ver que Adán vivió 930 años. Y el punto es que esos 900 y punta de años van a ser duros, muy duros. Pero a pesar de eso, existe la promesa gloriosa de Dios que va a existir la liberación. Esa liberación la quiero referenciar es en un sentido completo. No es que simplemente Cristo vino o Él va a venir y nos va a sacar del trabajo. Ese no es el punto principal, porque Cristo viene es a restablecer esa relación rota entre el ser humano y Dios. Esa es la parte fundamental. Y eso ya va a traer repercusiones en cuanto al sufrimiento que tiene hoy en día el ser humano. Ok, Génesis 3:21. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién se ofrece? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los visitó. Y los vistió. ¿Hablaste tú, Katy? ¿Sí? Sí, señor. Sí, gracias, Katy. Listo, entonces, hasta aquí ya empieza a aparecer un elemento supremamente fundamental. Yo sé que parece una redundancia decirlo así, pero es que Génesis 3:21 también pone la base doctrinal de muchas cosas que vamos a ver en la Escritura. Primera pregunta, ¿qué hizo Dios? Ojo aquí con la pregunta, para Adán y Eva. No hizo con Adán y Eva, sino para Adán y Eva. ¿Qué fue lo que Dios hizo para ellos? Túnicas de pieles. Túnicas de pieles, listo, esa es la respuesta, hasta ahí vamos bien. Segunda pregunta, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Los vistió. ¿Los vistió? Los vistió. Entonces hasta ahí vamos. Pero entonces podemos seguir analizando. ¿Qué importancia tiene la mención de pieles? Ahí no dice túnicas de hojas de higuera liofilizadas con un tratamiento químico de tal manera que no se desgasten con el tiempo. Tampoco dice túnicas de, qué sé, de cáscara de mango, sino túnicas de pieles. ¿Por qué de pieles? Eso está diciendo algo muy interesante. Mejor dicho, ¿de dónde sacó Dios esas túnicas? Pues de otro ser vivo que no sí, que no eran ni el hombre ni la mujer, entonces pues algún animal. Tuvo que haberla sacado de un animal que muriese para poderle dar una túnica tanto al hombre como a su mujer. Es decir, Génesis 3:21 ya nos está mostrando de forma implícita un sacrificio de un animal. ¿Puede ser un cocodrilo? Pues no, porque de ahí no se sacan túnicas de pieles, como tampoco puede ser una serpiente, de ahí no se sacan túnicas de pieles. ¿Qué otro es un animal? Una mosca, pues es imposible que de una mosca, de un 100 pies, no. Pero ya cuando se habla de túnicas de pieles, nos da a entender qué tipos de animales, sin decirlo explícitamente, están ahí contenidos. Entonces, túnicas de pieles y los vistió. Ok. Ahora viene esta pregunta más tenaz. Ya Dios había prometido que viene el Salvador. ¿Qué tiene que ver esto con la venida del Salvador? Estamos en Génesis 3:21. Ahora coge Dios y hace al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los viste. Ok, ¿y eso qué con Cristo el Mesías? O sea, ahí como, ¿qué tiene que ver la chicha con la limonada, como se dice en la costa?
Yo tuve que salir un momentico y regresé, pero creo Sí, que es el tema de la muerte, la vida entregada en lugar de. Entonces ellos están muertos y poder cubrir parte de ese pecado sí. Disculpa, te fuiste, creo. Sí. que es que sus ojos se abrieron. Más que sacrificar la vida de un, Ujú. como para decir cualquier animal, sino sacrificar una vida. Entonces de ahí salen las pieles. Y en ese orden es como relacionar el pecado con Cristo, ¿no? El pecado que está en nosotros, que nos cubre, que no se puede quitar de nosotros, es la vida de Cristo sacrificada para cubrirnos con. Estoy pensando en algunos pasajes del Nuevo Testamento donde dicen, ahora revístanse de, entonces, Ujú. eso. ¿Listo? Bien. Entonces, esto tiene un sentido tipológico, así es como se le llama en teología. Una forma representativa de algo que va a ocurrir más adelante. De tal manera que si el tipo es el sacrificio de un animal, el antitipo va a ser el Mesías. Es decir, aquel que va a cumplir todas aquellas representaciones tipológicas, pero ya de forma cabal. Entonces, ya podemos empezar a vislumbrar qué va a ocurrir con el Mesías. Porque si este sacrificio tiene un significado cristológico, pues ya tenemos una implicación directa, que cuando dice ahí que la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el talón, eso implica un sacrificio. ¿Por qué Dios? ¿Alguien levantó la mano? Tengo una duda y Sí. es, ¿qué es antitipo? No me queda muy claro. Ok, no, sí, antitipo hace referencia a aquel que cumple toda la tipología. En este caso no es anti en el sentido de contrario, como por ejemplo cuando uno dice Cristo, anticristo, alguien que se pone en lugar de Cristo. Aquí cuando hablo de antitipo, me estoy refiriendo a aquel que cumple todas aquellas cosas que se representaron de forma tipológica en el Antiguo Testamento. Entonces, en este caso, el antitipo de los sacrificios de los animales viene siendo el mismo Mesías, es decir, aquel que va a cumplir cabalmente la promesa de Génesis 3:15. Como Sí, decir tipo anterior, no sé. no, anti se refiere a aquel que cumple, pongámoslo en ese sentido. Ok, Es como listo. la forma en Aquel la que que, sí, no, y buen punto porque, pues si digamos, parecería que es como que Cristo sería contrario, pero no es así, sino que todo esto es sombra de lo que va a ocurrir con el Mesías, es una forma de decirlo, ¿sí? Ok, vale, gracias. Sí, con gusto. Entonces, viene esta pregunta. ¿Por qué Dios realiza el sacrificio luego de la promesa y no al revés? Es decir, ¿por qué no coge Dios, le da piso al animal y bueno, pues el animalito, pobrecito, padece como sustituto y ya después da la promesa? ¿Por qué primero Dios da la promesa y luego el sacrificio? Y eso tiene un propósito muy interesante, porque Dios no hace nada sin propósito. No sé, se me ocurrió una cosa y es como que primero la teoría y después la práctica, algo así, como decir, pues no es que la promesa sea una teoría, sino como que pues les dio la promesa, pero como que para hacerlo más claro, para que quedara bien explicado cómo iba a pasar eso, pues el ejemplo más, más cercano y más claro que ellos podrían tener, pues era haciendo ese sacrificio con algún animal, para que vieran cómo iba a ser ese proceso. Y asimismo de traerlo a colación con la promesa de Génesis 3:15. Exacto. Es la promesa la que le da sentido al sacrificio del animal y no el sacrificio del animal el que le da el sentido a la promesa. Ese es el punto importante. Sin la promesa de Génesis 3:15, pues esto no tendría mucho sentido. Pues sí, ¿cómo así que Dios va a sacrificar un animal? Fíjense que fue Dios quien ejecutó el primer sacrificio. Ahí no fue el hombre, ni el hombre fue el que inició la obra. Qué pena, fue Dios.
Es Dios quien está mostrando, el único que está mostrando la solución a este problema que tiene el hombre. En primer lugar, le da una promesa que efectivamente vamos a ver cómo la cumple Dios. Y en segundo lugar, Él ejecuta el primer sacrificio. No es que el hombre haya dicho, bueno, Señor, vamos a sacrificar un animal. Eso no le surgió al hombre. Es importantísimo eso. ¿Hay mérito en el ser humano para que Dios haga esto? La respuesta siempre va a ser no. El ser humano no merece esto. La palabra merecer viene de mérito. ¿Cuál fue el mérito del ser humano? Desobedecer a Dios, decirle que es un mentiroso, ofenderlo, esconderse, no aceptar su culpabilidad. Ese fue el único mérito, o sea, no hay mérito. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Está tratando al ser humano como no merece. Eso nos está llevando a un concepto precioso que vamos a estudiar por primera vez en Génesis 6, que se llama gracia. La gracia de Dios. Dios está tratando al ser humano de una manera en la que el ser humano no merece. Gen en hebreo, que es la palabra que ha sido traducida al español como gracia. Y vamos a estudiar más adelante qué significa eso de la gracia de Dios. Entonces, por el momento, no vamos a apelar al término hebreo sacrificio, porque todavía no lo hemos visto escrito, pero sí vamos a apelar a la etimología del latín, para nosotros tenerlo más presente en nuestro idioma castellano. Entonces, la palabra sacrificio viene de dos palabras en latín que son sacrum y facere. Sacrum es sagrado y facere es hacer. Hacer las cosas sagradas o hacer las cosas santificadas, es decir, apartar las cosas para Dios con un propósito. Pongámoslo en ese sentido. Entonces, ¿qué significa eso de sacrum facere? Viene la primera pregunta. Hubo un sustituto que pagó por el pecado, ¿cierto? ¿Quién es ese sustituto? Este animalito que está aquí. Este sustituto está pagando por el pecado. Esperen un momento, la abuela. ¿Aló? No contesté. Entonces, listo, qué pena con ustedes. Hubo un sustituto que pagó por el pecado, que es este animalito que está aquí, ¿no? Pero ¿de qué iba a ser sustituto si ya el juicio de Dios se ejecutó sobre esta primera pareja? Porque sí, nosotros hablamos de un sacrificio por parte de un sustituto. ¿Pero en qué sentido? Ya ellos estaban muertos. Esa pregunta sí está interesante, ¿no? Pues considero. Sí, toma el lugar de ellos, pero el lugar de ellos ¿en qué sentido si ya el juicio llegó? Bueno, entonces, ellos ya estaban muertos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que quedaron muertos? Es decir, separados de Dios por el pecado. Por el pecado, por la desobediencia. Por la desobediencia. Génesis 2:17. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ellos comieron, Dios ejecutó su sentencia. Muerte física y espiritual. Y aunque ellos estén respirando, recordemos que son la hoja verde que ya quedó separada del tronco y es solamente cuestión de tiempo en que esa hoja verde se ponga amarilla y simplemente se vuelva polvo, pero ya está muerta. Ya la hoja está muerta. Entonces, aquí el sustituto, que es este animalito que está, digamos una imagen bastante diciente, consiste en que este animalito está recibiendo lo que merece un pecador por su pecado, que ¿qué es? La muerte. Pero ¿qué pasa? Si estos ya estaban muertos, ¿para qué sirve este sustituto? Simplemente para que estas personas con su pecado puedan acercarse al Dios Santo. Es decir, para que la justicia que Dios requiere sobre un ser en el cual hay pecado pueda estar parcialmente satisfecha. Digo parcialmente porque el único que va a poder ejecutar la justicia de Dios de forma cabal es el Mesías. Ellos simplemente son un símbolo, pongámoslo en ese sentido, son una sombra de aquel que va a venir. Entonces es importante decirlo. A través de estas túnicas de pieles, el pecado que ellos tienen y por el cual ya están muertos va a quedar cubierto de tal manera que ellos pueden acercarse. Y cuando digo acercarse no me estoy refiriendo espacialmente, porque Dios es omnipresente, sino acercarse en el sentido de relación. Podrán tener una relación con Dios.
No va a ser una relación plena, porque la relación plena solamente la va a garantizar es el Mesías. Pero siempre tengamos en mente, el modelo de sacrificio está apuntando es a Cristo. Porque es que aquí no se trata de derramamiento de sangre por derramamiento de sangre y ya. Es muy, muy importante hacer énfasis en que todo esto está apuntando es al Mesías, es al Cristo. Es muy bonito ver el actuar de Dios, que a pesar de ser el ofendido, Él es el que provee la promesa, provee la solución para, así sea por medio, pues sí, como tú dices, es una imagen muy diciente y es muy cruel que un animal vaya a tener que morir para poder tener comunión con Dios, pero aún así lo que veo es que a Dios le interesa tanto que tengamos comunión con Él, que provee la manera de que de ahora en adelante estos seres humanos tengan la posibilidad de acercarse a Él. Exacto. ¿Sí? A ese Dios santo. O sea, es que, pucha, a veces no dimensionamos realmente la santidad de Dios. Eso es muy importante. Sí. El Dios Santo no va a relacionarse con un par de seres humanos en los cuales haya pecado. Entonces hay que tratar, mientras llega el Mesías, este inconveniente a través de un sacrificio. El sacrificio cubre ese pecado que ya está ahí y por el cual están muertos. Y lo cubre mientras llega el Mesías, el cual sí va a poder quitarlo y resolver de forma definitiva este asunto. A mí, yo que soy amante de los animales, a mí me fascinan los animales, me duele ver una imagen de estas. Pero hay una cosa que siempre debemos tener en mente. Este animal está representando al santo, al perfecto que vino y que murió de una forma igualmente cruel. Siendo inocente, muere por los culpables. Qué interesante este asunto, este concepto doctrinal de lo que es. Qué pena con ustedes, voy a conectar aquí. Creo que ya. No. Perdón. Listo ya. Entonces, qué interesante este concepto doctrinal que es la sustitución. Más adelante vamos a ver qué es la expiación, que es otro concepto fundamental, sobre todo cuando estemos estudiando lo que son los sacrificios en la ley mosaica. Bien, siguiente punto. ¿Por qué los vistió Dios si ya estaba prometida la venida del Mesías? Esa pregunta está buena. Pues sí, ya el Mesías está prometido, entonces ¿para qué los viste? Bueno, Dios los viste, porque si no los viste, no hay forma en la cual el hombre pueda acercarse a Dios. Dios está resolviendo el problema de la separación entre el hombre y Dios, que es un problema que trajo el pecado por causa de la incredulidad del hombre. Entonces Dios los está vistiendo para resolverles el problema. ¿Lo merece el hombre? No. ¿Cuánto puede hacer un ser muerto para volver al Dios vivo? La respuesta es nada. Es Dios quien está haciendo todo. Entonces tengamos eso en mente, porque aquí se está manifestando ese concepto del cual vamos a ahondar más adelante, que es la gracia de Dios, que está muy conectada con la misericordia de Dios. Misericordis, corazón miserable, es decir, Dios consideró el estado de miserableza en el cual estaba el hombre. ¿Dios pudo haber dejado al hombre muerto? La respuesta es sí, y hubiera sido justo. Dios no hubiera sido injusto si no hace nada, porque Dios ya había advertido al hombre que si comía moría, entonces no hubiera sido injusto. Ahora, recordemos que ese término misericordia también procede del hebreo Gesed, que puede ser entendido como amor entrañable. Ese amor de Dios, con el cual Dios no quiere dejar al ser humano muerto, no lo quiere dejar separado de sí, no lo quiere dejar existiendo sin un propósito. Hebreos 9:22. Entonces nos vamos a saltar a Hebreos, pero solamente como para ahondar un poquito más aquí. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Entonces la primera pregunta es, ¿por qué la remisión requiere derramamiento de sangre? Y esa palabra remisión en el griego, recordemos que ya Nuevo Testamento hace referencias al griego, en el griego es áfesis, que puede ser también traducida como perdón. Si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón. Pero entonces, ¿por qué tiene que haber derramamiento de sangre para que haya un áfesis? ¿Por qué? ¿Será que es que a Dios le gusta ver que la sangre se derrame? Pregunta de reducción al absurdo. Porque en la sangre está la vida. Uh-huh. Entonces, creo, no sé si es correcto, pero Sí. casi estoy segura que en la sangre está la vida. Entonces, estamos hablando de muerte-vida. Sí. Entonces, creo que es por eso. Muy bien. Entonces, recordemos, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pues un muerto no puede pagar porque ya está muerto, ¿no? Entonces, para pagar por ese pecado que tenían tanto Adán como Eva, ahora sí podemos hablar de Eva, se necesitaba que un ser vivo entregara su vida. Y en la sangre está la vida. Entonces, Dios ha establecido que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. La palabra perdón la vamos a estudiar por ahora en el latín y más adelante si la estudiamos en griego y en hebreo. En el latín procede de per, total, don, regalo. Regalo total. Dios está concediéndole un regalo al hombre sin merecerlo. O sea, ¿cuánto amor podemos ver por parte del Creador? De tal manera que está proveyendo todo para que este problema del pecado se pueda resolver. ¿Cómo? Mediante la muerte de un ser que sí tiene vida, no como el hombre que no la tiene, sino de un ser que sí tiene vida para pagar por ese pecado que ya tiene el hombre. Esa es la parte importante. Si tiene vida el ser, puede pagar por el pecado del hombre, pero no lo puede quitar. Con este sacrificio ya no sería necesaria la venida del Mesías. Listo, entonces ya murió el animalito. Entonces, ¿para qué viene el Mesías si ya pagó por el pecado y ya? ¿Qué piensan? No, porque ese era un perdón temporal. No sé, no lo entiendo muy bien, pero creo que se requería un ser perfecto. Entonces, este animal que fuera, ahí no dice cordero, ¿cierto? No, yo me imagino cordero, pero estaba siendo inocente de lo que se está inculpando a aquellos, pero no tenía la perfección ni la, ¿cómo se llama esto? Ni la esencia de lo que es el Hijo de Dios. Entonces ¿qué fue lo que sea? Remisión era temporal. Perdón, sí. Uh-huh. Esa remisión, ese áfesis. Interesante. ¿Alguien levantó la mano? Bueno. Sí. Sí, dale, Frank. Sí. Estaba pensando también en que ese sacrificio en ese momento fue específico por ese pecado, pero de ahí para adelante pues van a haber más pecados. Entonces, solamente podía morir por esos que se iban a cometer. Disculpa, Frank, esa parte sí no te la entendí. Es que no te alcancé a escuchar bien. Sí, o sea, pienso, o sea, pienso que ese sacrificio solamente era específico por el pecado de Adán y Eva. Hacia adelante, en el futuro se van a cometer muchos pecados. Perdón, Frank, disculpa, es que se te está escuchando muy lejos y qué pena, Andrea, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Ahora sí. Dale, Frank. Listo. El tema era, o lo que pasaba era que ese sacrificio era específico, el de ese animal, por ese pecado, como tal, el de Adán y Eva. Pero que no iban a cubrir los pecados que iban a venir en el futuro, por el resto de la humanidad. Exactamente. Y pues solamente por eso era necesario que viniera el Mesías, la venida del Mesías, que sí tenía como esa capacidad de cubrir todos los pecados en todos los tiempos de la humanidad.
Ok, listo, gracias, Frank. Para responder a esa pregunta, podemos citar este texto, que me parece muy, mejor dicho, ajustado a esta pregunta. Y está en Hebreos 10:4, ahí mismo. Recordemos que el libro de Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento del cual no se sabe a ciencia cierta quién es el autor. ¿Por qué es que lo menciono? Porque hay personas que podrían decir, bueno, ya que no se sabe el autor, no es confiable. No es cierto, porque toda escritura es inspirada por Dios. Y el tema es que aquí no importa quién haya escrito con su puño el libro de Hebreos. Lo importante es que el libro de Hebreos es inspirado por Dios. Y sabemos que en definitiva el verdadero autor es Dios mismo. Entonces Dios dice esto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Podemos contrastar con una de las declaraciones que hizo Juan Bautista, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es interesantísimo esto, porque vamos a retomar entonces ahora sí todo para entender qué significa esto del modelo del sacrificio y qué relación tiene con lo que estamos viendo. Entonces me voy a volver aquí un poquito. Resulta que Adán y Eva están muertos. ¿Por qué razón? Imaginémonos que cada uno tiene una P de pecado, así, que no se ve, pero pues está ahí con ellos. Esa P de pecado los separa de Dios porque Dios es santo. Entonces hay un problema inmenso, porque su problema es doble. Tienen un pecado que no se pueden quitar y si aún pudieran quitárselo, están muertos. Es decir, necesitan volver a estar vivos para que puedan tener una relación íntima con su Creador. Entonces es un problema gigante que por ellos mismos no pueden resolver. Entonces, ¿qué hace Dios? Número 1, da la promesa del Mesías. El Mesías lo que va a deshacer es todo aquello que hizo el diablo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, en el Mesías está toda la verdad, en el Mesías no hay mentira y el Mesías es el que sí va a poder pagar por esta deuda impagable, esa palabra existe, bueno, no se puede pagar por parte del ser humano. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mientras viene el Mesías, es necesario que muera un ser sustituto en lugar de ellos. Pero la sustitución, ¿en qué sentido se da? Se da en este sentido. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. De tal manera que si ellos pretenden pagar por el pecado, pues no van a poder. Porque se requiere un ser que esté vivo para que sí pueda pagar por el pecado. ¿Y porque dice que la paga el pecado es la muerte? ¿Cómo van a pagar ellos si ya están muertos? No hay forma de pagar. No tienen un peso, entre comillas peso, en el sentido como de la analogía monetaria, para pagar esa deuda con Dios. No tienen. Entonces, hay uno que viene representando, siendo un tipo, mostrando de forma tipológica al Mesías. Viene, y como es un ser inocente y sin pecado, porque pues, los animales no tienen pecado, ¿qué va a pasar? Este ser, que en ese sentido está vivo, en el sentido que no tiene pecado, va a morir en lugar de estos que tienen pecado para pagar por el pecado de ellos. Sin embargo, su muerte no va a ser suficiente para quitarlo, y mucho menos para traerlos de vuelta a la vida, porque eso es algo que solamente va a poder hacer el Mesías. Entonces, mientras viene el Mesías, es importante que cualquier persona que se acerque a Dios en relación ejecute un sacrificio en reconocimiento de su propio pecado y en reconocimiento de la justicia de Dios, pero ante todo mirando hacia el futuro y diciendo, Señor, pero yo sé que tú vas a enviar al Mesías. Y el Mesías es el que va a resolver este problema. Entonces, cronológicamente, antes de que venga el Mesías, va a ser necesario ejecutar sacrificios para que el sacrificio pueda pagar por el pecado y lo deje cubierto, mas no quitado. De acuerdo a lo que dice Hebreos 10:4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces va a ser un sacrificio provisional, pero no va a ser perfecto. En ese sentido, Cristo es el antitipo, en el sentido de que en él sí se va a poder cumplir absolutamente todo lo que no se puede cumplir con los sacrificios de toros y machos cabríos. Entonces, algo que deseo con el corazón es que
este asunto doctrinal del sacrificio y de la sustitución que declara en este texto. Entonces, ¿hay alguna pregunta al respecto? Bien, entonces asumo que no. Génesis 3:22 y sí, bueno. Génesis 3:22 hasta el final, solamente vamos a darlo de forma expositiva, porque pues, la idea es terminar Génesis capítulo 3. Entonces voy a leer y vamos a ver estos textos de forma expositiva. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, primera pregunta, si Dios es uno, ¿cómo así nosotros? Vimos una pregunta similar con Génesis 1:26. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces el hecho de que Dios hable en la primera persona del plural es una muestra de que en Dios existe una pluralidad de personas. No podemos hasta el momento concluir la Trinidad porque para ello tenemos que ir a otros textos, pero ya desde Génesis sí se da a entender una pluralidad en el Dios único. Entonces, vuelvo y hago énfasis respecto a las personas que dicen que la Trinidad es solamente un asunto del Nuevo Testamento. Eso es completamente falso. Segundo punto. Antes de comer del fruto, ¿el hombre sabía el bien y el mal? La respuesta es no. Por eso el fruto es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De tal manera que el hombre llegó a saber acerca del bien y el mal una vez come del fruto, una vez participa de ello. ¿Qué sabe Dios que podría el ser humano decidir hacer? Tratar de resolver esto por su propia cuenta. Ya que el ser humano desobedeció a Dios y ya que la embarró y Dios le está mostrando la solución, el ser humano ya en su carácter obstinado va a decir, no, pues hay que echarle una mano a Dios. Vamos a tratar de resolver este asunto, vamos a comer del árbol de la vida. Pero entonces viene esta pregunta bien tenaz. Si ya el hombre estaba muerto, ¿cómo así que viva para siempre? Esto es algo que Dios está diciendo. Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero ¿cómo así si ya estaba muerto? Entonces, ¿a qué se refiere de que viva para siempre? Entonces la respuesta es esta. El árbol de vida podía permitirle al ser humano existir de tal manera que su cuerpo no falleciera de forma física, pero su estado de muerte seguiría manifestado allí. Si el hombre hubiese llegado a participar de este árbol de la vida, estando en ese estado muerto, hubiese permanecido en ese estado para siempre. Y eso sí hubiera sido la peor tragedia para el ser humano. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está interviniendo para que la solución imperfecta del ser humano no venga a tratar de impedir los planes de Dios. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Y Dios ya sabía que en su corazón el hombre querría resolver este problema por su propia cuenta. ¿Qué connotación tiene la expresión para siempre? Que donde el ser humano hubiese participado de este árbol, bueno, el fruto de este árbol, para siempre hubiera estado muerto. Para siempre hubiera estado separado del Creador. Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí viene esta pregunta que nos va a servir para más adelante. ¿Por qué va Dios disponiendo de las determinaciones humanas echando al hombre del huerto de Edén? Porque resulta que ahí cuando dice y lo sacó, en hebreo es vayeshalehenu, que puede ser traducido como y lo expulsó. No es que Dios haya dicho, sálganse, pues, no, pues, bueno, por aquí, sigan este camino. No, Dios los expulsó. Es una expulsión, cosa que muestra su autoridad. Dios sigue siendo el rey y dueño de todo lo que existe, incluso aquí en la tierra. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Ah, que el hombre tiene autoridad, sí, pero es una autoridad sujeta a Dios. No es una autoridad en el sentido absoluto, sino relativa, subordinada a la autoridad superior, que es la de Dios. Entonces, Dios dispone las determinaciones humanas porque, como hemos visto, Dios tiene todo el derecho de disponer de cualquier determinación humana. Aquí no se trata de Dios que viene a tratar de cambiar las determinaciones del ser humano haciendo un papel medio pasivo. El papel de Dios siempre ha sido activo.
Entonces, eso lo debemos tener siempre en mente. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que más adelante vamos a estudiar la expulsión de los pueblos cananeos por parte del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y muchas personas, sobre todo no creyentes, pretenden usar esto como un ejemplo de que esta es una historia muy cruel, que no vale la pena ponerle atención, porque Dios cogió y expulsó a los cananeos de la tierra de Canaán y entonces muchos murieron a filo de espada y entonces eso no es justo. En primer lugar, quien es dueño de toda la tierra es Dios. Así que Dios puede disponer de la tierra como quiera y darle la tierra a quien quiera. Así como Dios está expulsando aquí al hombre del huerto de Edén, Dios tiene toda la potestad para determinar la expulsión de unas naciones por su propia absoluta, mejor dicho, inmoralidad que tenían estas naciones. Vamos a ver más adelante algunos incluso hallazgos arqueológicos acerca de los pueblos cananeos y podremos entender con más, digamos, de una forma más vívida, de una forma más, no sé, de una forma más pictórica, ¿por qué Dios determinó la expulsión de estas naciones? Porque hay una serie de hallazgos arqueológicos que muestran cuáles eran algunas de sus terribles prácticas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios determina sobre las determinaciones humanas y lo que hace es expulsar al hombre del huerto de Edén. Y no solamente lo expulsó, sino se aseguró que el hombre no regresara. Porque ahí dice, echó pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto de Edén querubines. O sea, el hombre sí tenía pensado, aunque Dios me expulse, yo voy a volver. Pero este problema lo voy a solucionar. Aquí se muestra en Génesis 3, 22 al 24, que el hombre siempre va a tratar de resolver el problema del pecado por su propia cuenta. Siempre. Y pues como resultado de eso se han dado las múltiples interpretaciones acerca de quién es Dios, incluso en todas las religiones del mundo. Porque el ser humano siempre va a querer resolver por su propia cuenta. No, es que yo tengo que meditar. No, es que yo tengo que hacer buenas obras. No, es que yo tengo que comer del árbol de la vida. Pues nada de eso va a poder tomar el lugar del Mesías. El Mesías es el único que va a poder arreglar este problema. Entonces, ya que echó al hombre y puso querubines, los querubines viene de la palabra querub, que en hebreo hace referencia a los próximos. Son unos seres espirituales que está haciendo referencia a la relación que tienen ellos con Dios. Y son seres espirituales que tienen una ocupación que en este momento no la vamos a estudiar con detenimiento. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Imaginarnos eso no se puede hacer. Pero hay unos fenómenos que se han estudiado en la naturaleza que podrían ser similares a lo que de pronto esto se refiere, de una espada encendida que se va a revolver por todos lados. El punto principal, ¿cuál es? Dios se aseguró que el hombre no pudiera regresar para comer del árbol de la vida. Y que el hombre, más bien, tuviese que esperar a la llegada del Mesías para que este problema fuese resuelto. Entonces, como comentario, se observa de manera marcada la obstinación del hombre caído. Por ello Dios evita que regrese. ¿Por qué Dios expulsó al hombre del huerto de Edén? Por una cosa, que es nada más y nada menos, amor y protección. Donde el hombre hubiera participado del árbol de la vida, estando muerto, se acabó todo. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Evitó que eso pasara. Porque Él prometió que iba a venir el Mesías a arreglar el problema. No el hombre comiendo del árbol de la vida. Y recordemos que el árbol de la vida es un tema que no vamos a estudiar con detenimiento porque pues también tendríamos que irnos a Apocalipsis. Entonces por eso es que tenemos que dejar ciertos temas de lado en este estudio bíblico. Finalmente, Génesis 4, 1 y 2. Solamente voy a leerlo y dejar preguntas al aire y terminamos hoy. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, ¿cómo así que conoció Adán a su mujer? ¿Es que no se conocían? Entonces, ¿a qué se refiere conocer? Solamente estoy dejando preguntas al aire. Dice que concibió y dio a luz a Caín. ¿Qué significa Caín? Entonces, bueno, cuando ustedes busquen el significado, aquí va a haber un inconveniente un poquito grande.
Después dio a luz a su hermano Abel. Ok, listo. Entonces después, Abel es mayor que Caín. Ajá. ¿Caín es el primer hijo de Adán y su mujer? Pues la Biblia no lo dice. Decir que es el primer ser humano nacido como cualquier otro ser humano es una suposición que la Biblia no está diciendo. Ahí no dice, conoció a Adán a su mujer Eva por primera vez. Ahí no dice eso, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, punto. Entonces, es importante eso. ¿Cuál es la ocupación de cada uno? Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Hay alguno que esté mal? Pues no, pues un pastor de ovejas, eso corresponde a señorear y sojuzgar. Y labrador de la tierra, pues ya Dios había establecido el trabajo en la tierra. Así que no hay ningún lío en cuanto a las ocupaciones de ellos. ¿Por qué entonces Dios, más adelante, no acepta la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel? ¿Será que Dios tiene favoritos? Todas esas preguntas, si Dios nos da vida, las resolveremos dentro de 8 días. Entonces, muchas gracias por asistir. Pues nada, como siempre, un fuerte abrazo. Espero que pasen una buena semana y por favor, como tarea, estudiar Génesis capítulo 4 completo. Háganle preguntas al texto, pregúntenle hasta que, mejor dicho, el texto ya diga, ya, estuvo bien, estuvo bueno. Entonces, háganle preguntas. Tienen los recursos de Logos, bueno, y ya podremos dentro de 8 días seguir con el estudio, Dios mediante.